Usarán, buenos días, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, bienvenido. Muy bien, Alberto, encantado de estar contigo, con tu auditorio. Igualmente, estimado, a ver, pues con el caso Bartlett, tú estás obvio en contra, ahorita voy con Gibran a favor, pues nosotros también de hecho estamos cuestionando esa decisión del presidente de defender a Manuel Bartlett, que creo que es Sí. alguien indefendible, pero ¿cuál es tu opinión? No, tú lo dices bien, y la verdad es que decía ayer Bartlett en la mañanera que fue invitado para recibir un respaldo presidencial. Muy mal antecedente que Andrés Manuel lo absuelva antes de la investigación. Esto nos recuerda a la investigación de la Casa Blanca, en donde ya sabíamos lo que iba a decir Virgilio Andrade, y todo indica que pues Irma Heréndira Sandoval hará un Virgilio. Esperemos que no, tendrá que demostrarlo en su investigación. Pero la verdad es que las pruebas son muy sólidas, y la ley de responsabilidades dice que tienes que dar cuenta de las propiedades no solo tuyas, sino de tu esposa o concubina, así lo dice. No me gusta el término concubina, pero así lo dice la ley, y es para que no haya un fraude. Las propiedades de Manuel Bartlett que no declaró fueron adquiridas en 2002 a nombre de su compañera, su pareja sentimental, que empezó a hacerlo desde 1999, según el reportaje. Y ella no tenía ninguna propiedad hasta entonces, y a partir de eso, pues ahora ya tiene 11 propiedades solo en las lomas de Chapultepec. Son 25 propiedades, pero 11 en las lomas de Chapultepec, adquiridas con un sobreprecio, o más bien, adquiridas a una diferencia de precio notable. Una casa en las lomas de Chapultepec que está valuada en más de 50 millones de pesos, se dice que la adquirió en 4,5 millones, y así muchas de ellas. Pues la verdad es que sí es escandaloso. Dice la Ley General de Responsabilidades, la Ley de Responsabilidades, dice en el artículo 60 que es falta grave ocultar información en la declaración patrimonial. La debió haber establecido. Manuel Bartlett solo habló de propiedades por 50 millones de pesos, ocultó 750 millones de pesos. Y el artículo 78 dice que por el monto de lo que oculta le corresponden entre 10 a 20 años de inhabilitación. De ese tamaño es la gravedad. Y la verdad es que no estamos descubriendo el hilo negro. Todo el mundo sabe quién es Manuel Bartlett. En un libro publicado en 1995, Andrés Manuel López Obrador denunció las tranzas, con esa palabra se refiere, las tranzas inmobiliarias de Manuel Bartlett. Está ahí en su libro. Se llama El Camino a la Esperanza, una cosa así, pero está ya documentado. Habla de las tranzas de Manuel Bartlett, y nada más que en ese momento pues no era su amigo, no tenían intereses, no se habían apoyado en la vida política, pero ahí te demuestra cómo pues le quiere dar, cómo no es un régimen distinto en cuanto a la impunidad a los amigos, a los cercanos, etcétera, ¿no? La historia de Manuel Bartlett pues es bastante oscura. Es cierto que fue jefe inmediato de José Antonio Zorrilla. Cuando José Antonio Zorrilla dirigía la Dirección Federal de Seguridad, dependía de la Secretaría de Gobernación, donde era el titular Manuel Bartlett, y desde ahí, desde su cargo al frente de esa dirección, teniendo como jefe inmediato a Manuel Bartlett, planeó los asesinatos de Manuel Buendía, el periodista, y de Enrique Camarena Salazar, que nos generó un conflicto internacional de grandes magnitudes por su asesinato, porque participó pues los que tenían que combatir al crimen, que era esta pues esta instancia de triste memoria que se llama la Dirección Federal de Seguridad. Manuel Bartlett fue coordinador de campaña de Miguel de la Madrid, el que dice Andrés Manuel que fue el primer presidente neoliberal, el que desvió el camino, ¿no? Ujú. Y bueno, en 1988, claro que hubo un fraude electoral bestial. Manuel Bartlett era el encargado de organizar las elecciones, porque en ese tiempo la Secretaría de Gobernación era la encargada de organizarlos, y tenían ahí son un instituto por el presidente de ese instituto, o de ese Comisión Federal Electoral, o ya se llamaba Instituto Federal, bueno, como sea, pero dependía
básicamente del gobierno, y el partido mayoritario tenía mayoría clara en ese consejo, y Manuel Bartlett pues era el dirigente, y efectivamente se cayó el sistema. Empezaron a llegar los resultados donde ganaba Cuauhtémoc Cárdenas, y de repente dejó de fluir la información, y cuando regresó Salinas ya estaba al frente, y recordaremos pues todas las boletas quemadas, etcétera, que se dieron, todos los escándalos y pruebas del fraude electoral. Y es curioso, dice Bartlett que sí hubo fraude, pero que él no participó, pero que fue todo culpa de Salinas. Pero ¿por qué se deslinda de Salinas si en premio Salinas lo puso al frente de la SEP, fue miembro de su gabinete Sí. 3 años, y luego lo hizo gobernador de Puebla, porque en esos años el presidente palomeaba a todos los candidatos, ¿no? Parece que quieren regresar esos tiempos, pero eso es lo que hacía el presidente, y pues Bartlett pues fue beneficiado por el salinismo, ¿no? Y a partir de 2002 es cuando empiezan a darse estas compras de bienes raíces, pero a nombre de su gente cercana, que es su pareja y los respectivos hijos de cada quien. Pero Claro. me parece que como está la ley de responsabilidades, no hay para dónde hacerse. Las ¿Tú crees pruebas están entonces, Fernando, en el portal de Carlos Loret. Sí, perdón. crees que no va a pasar nada? ¿Crees que vamos encaminados a un Pues Virgilio también con esto? es posible que, que, Ujú. que Heréndira Sandoval haga un Virgilio y simplemente lo absuelva, porque ya lo absolvió el presidente. Eso es lo grave, que en lugar de esperar la investigación, ya adelantó Andrés Manuel López Obrador que todo se trata de un complot, que es un complot de sus adversarios políticos, que están dolidos por los privilegios que perdieron. Pues ¿quiénes perdieron los privilegios? Por favor, es puro rollo, puro discurso. Los más ricos de México están en su consejo asesor, y ya todos tienen contratos por asignación directa. Todo esto se sabe por transparencia, ¿no? ¿Quiénes son esos dolidos? Pues la verdad es que siguen haciendo los mismos negocios. 8 de cada 10 contratos del gobierno federal se dan sin licitación. Hay mayor opacidad ahora que en el gobierno de Peña Nieto, y no es que el gobierno de Peña Nieto fuera transparente, pero este gobierno niega la información en mayor medida que el gobierno anterior. Entonces, todo es una narrativa muy poderosa, porque el presidente es un gran comunicador, pero muy falsa, muy mentirosa, y no es de ninguna manera esto es algo hecho por adversarios políticos, son periodistas que hicieron una investigación como la que hicieron en su momento sobre el que revelaron la Casa Blanca y dieron a conocer esto, la casa de Malinalco de Luis Videgaray. Pues aquí le descubrieron 25 propiedades a gente muy cercana a Manuel Bartlett, que es su compañera, y a los hijos de sus respectivos matrimonios anteriores. Un chavo que tenía un poquito más de 20 años, con varias casas en los lugares más lujosos de la Ciudad de México, sin tener los ingresos para decir que él los pudo, necesarios para comprarlos. Pero bueno, Claro, que todo eso lo descubra o dé cuenta sin de duda. ello la Secretaría de la Función Pública, que haga una investigación transparente. En el portal de Carlos Loret están todos los documentos, son del registro público de la propiedad, y ahí viene lo que se supone que pagaron por esas propiedades, y también hicieron los avalúos de las propiedades, pero sí son en las lomas de Chapultepec, son en Polanco, son en la Roma, ¿no? En las zonas, insisto, más caras, y en un avalúo conservador 750 millones de pesos, ¿no? Y la pregunta es, ayer me mandó un tuit Genaro Villamil, y decía, es que tú tienes que saber que el fraude benefició a Salinas, no defendiendo a Bartlett, sino diciendo, sí participó, pero el beneficiado fue Salinas. Sí, y Salinas premió a Bartlett, y quizás Claro. en ese premio a Bartlett, que fue ponerlo en el gabinete, hacerlo gobernador y varias cosas, en los usos y costumbres que se estilaban entonces, ahí está la respuesta de pues los recursos para comprar esas propiedades, ¿no? Muy bien. Pero bueno, que lo demuestren, pero lo que sí es evidente es que la persona con la que vive Manuel Bartlett desde hace 2 décadas tiene propiedades a partir del 2002, es decir, 3 años después de iniciada su relación, con montos exorbitantes que no fueron declarados, simplemente por no Ese haberlos es puesto en su declaración patrimonial. Es una totalmente. falta grave que, según la misma ley,
Muy bien. equivale a inhabilitación. Vamos a ver si aplican la ley, que hagan Veremos. una investigación transparente y que sea la opinión pública pues también la que dé cuenta de ello. Pues Muy eso bien. es, Alberto. Te agradezco mucho como siempre, Fernando, y estamos en contacto. Muchas Yo gracias. te agradezco a ti, un fuerte abrazo.